Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia y por esta palabra, Señor, que ha de ser ministrada, ser compartida en los siguientes minutos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar los días miércoles particularmente, incluso te van a estar dando algunas instrucciones para los que están sirviendo, para que sobre todo puedan estar siendo instruidos. Y entonces voy a empezar allá. Aquí hay un pasaje de la escritura en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías se menciona, hay muchas profecías acerca del Mesías. De hecho, le dicen algunos el profeta mesiánico, porque habló de muchas cosas que ya han tenido cumplimiento. Y fíjense que el capítulo 8, versículo número 15, dice: muchos tropezarán ahí. Pero en el anterior, en el contexto, habla de la piedra angular de Cristo. Y dice que Él es piedra de tropiezo para muchos. Y dice que los constructores, o sea, los edificadores, desecharon la principal piedra del ángulo. Y usted puede empezar a todo lo que se refiere a él. Entonces de esa profecía habla el verso 14. Pero en el 15 dice: muchos tropezarán ahí, en esa piedra angular. De hecho, la gente, la religiosidad de ese tiempo tropezaron en esa piedra, que es Cristo, la piedra viva, la piedra angular. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces es bien importante. Muchos tropezarán ahí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y ahí vemos esa palabra discípulo, ¿verdad? Que lo vamos a ver que a veces no es tan común, ¿verdad? Es más fácil decir, fíjense que ustedes, es bien interesante. Según la Biblia, hay el término que es: yo soy cristiano para la gloria de Dios. Pero le hago una pregunta: ¿qué hubieron primero, cristianos o discípulos? Discípulos. Dice que a los discípulos, fue en una iglesia llamada Antioquía, un lugar de Antioquía, le llevó a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Pero hoy en día, o sea, mucha gente puede decir: soy cristiana, soy seguidor de Cristo, creyente en Cristo. Pero hoy vamos a ver quién es un discípulo y qué instrucciones y qué bendiciones tienen los que son discípulos. De hecho, en muchos casos la iglesia adolece de esto, porque ahí vamos a ver ahorita por qué. Pero aquí la palabra que aparece para traducir discípulo es una palabra, obviamente, como es Antiguo Testamento, está en hebreo y dice limud y significa instruido. O sea que un discípulo es alguien que recibe instrucción, se instruye. Digamos, ¿se acuerda usted cuando dice instruye al niño en su camino? O sea, el discípulo, entonces en un niño, para que no se extravíe, para que no se aparte cuando fuere grande, necesita ser discipulado, instruido. ¿Por quiénes? ¿Instruidos en qué? En la fe, en la palabra, en la enseñanza, en la doctrina. Entonces, ¿quiénes son los que son llamados a instruir a ese niño? No la escuela secundaria donde va a aprender a leer, no, ni siquiera en la iglesia como tal, porque la instrucción debe ser continua. Obviamente son los padres. Y de ahí que vemos hoy, digo yo, tanto niño, ¿verdad? Que ahora, hace quizá 20 años fueron niñitos, pero hoy tal vez están en grupos delictivos haciendo tanta maldad. ¿Por qué? Por falta de instrucción. Entonces dice que la palabra de un discípulo es alguien instruido, pero también esta palabra limud significa sabio. O sea que la instrucción que recibimos nos da sabiduría. Mire, y uno va a darse cuenta de muchas cosas que pasaron en la palabra acerca de los discípulos. Ahora, mire lo que dice esta versión acá en el versículo 16. Preserva las enseñanzas de Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Preserva las enseñanzas de Dios
confía sus instrucciones a quienes me siguen. Mire, eso es bien interesante. ¿A quienes entonces el Señor le va a confiar sus instrucciones? Es que un discípulo es un seguidor. ¿Y por qué un seguidor? Es alguien que, por ejemplo, yo estoy seguro que algunos de ustedes fueron discípulos, o sea, no todos fueron alumnos en alguna escuela, sobre todo la escuela primaria, ¿va? ¿Cuántos se recuerdan de su profesor de escuela primaria? A usted estoy seguro que mi profesor fue como alguien muy especial para mí. Entonces, de alguna manera, en mis años de formación, yo era un seguidor de mi profesor, porque dije yo, cuando salga de la escuela voy a estudiar los básicos y luego me voy a graduar de maestro para dar clases. O sea, el impacto que llega a tener aquella persona a quien uno de alguna manera sigue. Entonces dice, esa es otra de las, digamos, de la forma de poder describir a un discípulo. Es alguien que sigue las enseñanzas, sigue el buen ejemplo de su maestro, y obviamente dice, confíenle las instrucciones a quienes me siguen. La Biblia latinoamericana 95 dice que mis discípulos, mis instruidos, mis sabios, guarden esta declaración, ¿cuál? Revelación sellada. Mire qué interesante. Hay muchas cosas que Jesús no se las dijo a las multitudes. De hecho, las multitudes llegaban a oír a Jesús por muchas causas. Tal vez, no, yo quiero que sanes a mi hija, maestro, vas a orar hoy por los enfermos. Yo no cené en la casa, ¿será que va a haber multiplicación de panes ahora? No, fíjense que ahora lo que tengo es una enseñanza. Entonces tal vez se iban. Pero los discípulos, aun cuando no entendían algo, se quedaban y le preguntaban. Y esos discípulos, vamos a ver en qué se convirtieron, principalmente los 12. Ahora, aquí entiendo algo y dice, guarda esta enseñanza en mis discípulos como una revelación sellada. U otra versión dice como una revelación encerrada. Entonces hay cosas que Jesús, y en la palabra nos damos cuenta que se les confió a gente, no a todos. Porque una de las particularidades que tiene alguien que se convierte en un discípulo, ¿qué es lo que hace? Que lo que recibe o lo que aprende se forma un estilo de vida, y esa enseñanza no se va a quedar ahí. Esa enseñanza va a fluir para otras personas. Regularmente, quien es un discípulo, por eso en la palabra vemos diferentes niveles, empezando por los que donde empezamos todos como oyentes. Pero el oyente aún ni siquiera es creyente, y eso es una buena etapa, porque luego viene la fe, donde uno empieza a creer esa palabra. Por el oír viene la fe, y la fe dice de oír el rema que sale de la boca de Dios. Entonces es un oyente. El peligro, y que creo que produce un estancamiento o una falta de crecimiento espiritual, es cuando el oyente no evoluciona a ser un creyente y luego a ser un discípulo. Porque ahora, mire, porque básicamente aquí vemos una cosa, dice que los discípulos reciben enseñanza, esta declaración, enseñanza como una revelación sellada. Y mire, y es una de las cosas que nosotros no solo necesitamos revelación para enseñar la palabra, un espíritu de revelación sobre nuestra vida, sino revelación para vivir. Entonces la revelación, por ejemplo, el libro de Revelaciones o Apocalipsis, o Apocalipsis, como se dice la palabra, o apocalipto, la palabra griega, que significa quitar la cubierta, correr el velo, básicamente es traer una revelación a nuestra vida. El que no tiene revelación, dirían por ahí, se ahoga en un vaso de agua. Pero bendita revelación que Dios confía como algo sellado, es decir, algo que no. Por eso vamos a verlo, que había muchas cosas que no se le dieron a toda la gente, sino se le dio a los discípulos. Pero hoy en día, y eso es lo que tenemos, por ejemplo, una de las cosas que hay en el discipulado: enseñanza, aprendizaje. ¿Qué hay en el culto devocional, hermano? Mire, pues un culto bien alegre, danzamos, adoramos, nos postramos, viene la palabra. No aprendimos tal vez mucho, pero sí, gloria a Dios, aleluya, bendita palabra. Y básicamente, ¿cómo estuvo el culto? Bendecido. ¿De qué ha hablado el pastor hoy? A ver, pues la cosa es que el tema estuvo bueno, yo me gocé. Y entonces pasan años y años y años y años y años, y la gente tal vez solo sabe decir amén, gloria a Dios, pero amén ¿a qué?
Entonces, no crece en el conocimiento de Dios y por ende la iglesia se estanca porque aunque crezcamos en número como oyentes o creyentes, la iglesia pues dejamos de hacer la gran comisión que dice Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Quiénes bautizan? Bíblicamente los discípulos, tradicionalmente, hermano, el pastor. Y que no sea en una piscina, sino que en un río corrido para que se lleve todos los pecados. Así dicen, ¿va? O sea, lo cual es obviamente argumento falso, ¿verdad? Entonces, de todo se le agrega por falta de conocimiento o falta de aprendizaje. Y obviamente no hay falta de aprendizaje porque también puede haber falta de enseñanza. Entonces, ahora, la palabra discípulos que aparece allá en el Nuevo Testamento es la palabra matetes. Y matetes quiere decir aprendiz. Gracias a Dios, hermano, por los aprendices, ¿va? Por ejemplo, qué bueno es que, por ejemplo, uno tiene un problema con su vehículo, ¿va? Pero mire, fulano sabe, ya fíjese. ¿Y por qué? A él le enseñaron el oficio de mecánica y fue un aprendiz. Y luego ahora ya se convirtió en alguien que está enseñándole quizá a otros. Entonces, eso es bien fundamental. Incluso, fíjense ustedes, hasta los médicos pueden haber ya estado terminando su carrera y todo, pero están haciendo sus prácticas en un hospital de aprendices, porque incluso también lo mencionan, por ejemplo, para las personas que son maestros de obra y se la saben de pe a pa en la construcción, pero sale un ingeniero civil o un arquitecto y tiene que ir a aprender lo práctico todavía. Él tiene bastante teoría, pero nada práctico. Entonces, básicamente lo que caracteriza al discípulo es que aprende no solo oyendo, sino haciendo. Usted sabe, y el dicho que dice que la práctica, que hace la práctica, hace maestro. O sea, pero tuve que hacer un aprendiz. Viene de la palabra mantano, que significa saber, estudiar o aprender. Entonces, la temática como tal de hoy es instrucciones en el discipulado, pero en el discipulado de Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, y la palabra que ya aparece, de ahí a veces uno puede decir, hermano, porque tradicionalmente se conoce, hermano, los grupos familiares. No, mira, en mi iglesia no se llama grupo familiar, se llama célula. Otro se llama grupo de crecimiento, pero al final dice, pero ustedes le llaman discipulado, pero el discipulado es otra cosa. ¿Ah? O sea, la célula puede ser un grupo de personas que reúnen o cantan, adoran, invitan y crecen numéricamente, pero el discipulado te hace crecer, no solo numéricamente, sino crecer en el conocimiento de Dios. Y de ahí, ¿de dónde viene esa palabra discipulado? De la palabra mateteo, que es discipular. Ahí aparece en el Nuevo Testamento, es la palabra que describe la actividad propia que se desarrolla en un discipulado, la cual es discipular. Es decir, son discípulos y hacen discípulos. Mateo capítulo 13, versículo 10. Vamos a estar hoy casi solo en Mateo. Vamos a ver tantas cosas que hay ahí para los discípulos. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Quiénes se acercaron? Los discípulos. ¿Por qué no se acercaron todos? Jesús enseñaba en parábolas. En la Biblia, en los evangelios hay varias parábolas. Qué hermosas son las parábolas. Nosotros ahora, esto significa, qué bonita esta parábola del sembrador, la parábola de la oveja perdida, y empieza uno del dragma perdido. Entonces, uno entiende muchas cosas, pero ¿por qué las multitudes no se acercaban? Llegaban, se reunían, ahí estaban, pero ¿entendiste la parábola que dio de la cizaña, el trigo y la cizaña? No sé qué dijo, pero yo lo que quería hoy comer pan multiplicado o ver un milagro de Jesús. Entonces, ahora, los discípulos, algo que caracteriza a los discípulos, entonces, si tú eres discípulo, te vas a acercar. ¿Te vas a acercar a dónde? Al discipulado. De ahí que muchos, o sea, digamos, de verdad, no estoy diciendo otra cosa, pero digamos, hermano, hoy vamos a tener una noche de alabanza y de oración y va a venir un ministro a ministrar y una noche, ¿qué? Cierto. No, tal vez nos hace falta sillas, pero en el discipulado
la gente dice, o sea, no se acerca. ¿Por qué razón? Porque puede ser que piense que ya lo sabe todo, o puede ser que no sepa nada, o se quedó hace años estancado, sin avanzar en su crecimiento de Dios, en su conocimiento de Él. Entonces dice, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y ellos no entienden. Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros. ¿A quiénes vosotros? A los aprendices, a los matetes, a los sabios, a los que estaban siendo instruidos. Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Hermano, esto es hermoso. Mire, a ver, aquí entre nos, ¿qué misterios? ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Qué misterios? Y otra cosa, mire, un misterio no puede ser entendido a menos que venga por revelación. Porque eso es una de las cosas, porque antes de ser un misterio fue un secreto. Como que se dan cuenta que en cierto tiempo dice que, ¿dónde es la CIA? Creo que en esa organización en Estados Unidos, ¿cómo se llama eso? Como que pone a la disposición de la gente ciertas investigaciones que se han hecho, que en un momento determinado nadie tenía acceso. La desclasifican, exacto. Entonces, por ejemplo, antes de que haya algo que se va a conocer bajo revelación, que es un misterio, antes fue un secreto, que los secretos le pertenecen al Señor. Dice que la palabra, que las cosas secretas, me ayudan a buscar ese pasaje, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero ahora las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces es bien interesante que, digamos, una persona, un oyente, un creyente nominal, uno que no es un aprendiz, pues se pierde de conocer todos estos misterios del reino de los cielos. Por ejemplo, entender la obra del nacer de nuevo. Nicodemo pues era maestro de la ley, pero no. Cuando Jesús le dijo: ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué significa? Digamos, muchas cosas que hay dentro del reino de los cielos que son misterios, que básicamente a los discípulos se les va a dar a conocer, se les va a explicar. ¿Por qué? Porque para ellos va a haber una bendición de conocer del reino y de los misterios que hay en el reino. Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros. ¿Para quiénes nosotros? Para los que estamos discipulándonos. De ahí que es indispensable, ideal, que usted fomente un hábito de aprendizaje, por lo menos un día por semana, el día miércoles, donde usted pueda venir con su cuaderno, su lapicero, laptop, tablet, iPad, lo que tenga, el celular, porque también a veces, o sea, los celulares ahí pueden tenerse todas las Biblias. Igualmente una está para poder escudriñar la palabra. Sin embargo, eso se pierde si no hay un discipulado. Entonces dice, mire qué interesante, misterio del reino. ¿Ha oído, por ejemplo, ha oído usted la palabra misterio? ¿A qué se refieren cuando dice eso es un misterio? Es como que algo sucede. Por ejemplo, hay un área de aquí, Guatemala. Explíqueme por qué. Alguien, si no, para mí es un misterio, pero no sé si a usted sabe ya por qué. Dice donde los ponen un vehículo y en lugar de agarrar para abajo, agarra para arriba. A ver, ¿alguien sabe por qué sucede eso? Que me lo explique, porque yo lo veo como un misterio, algo misterioso. Qué raro. Entonces, explique usted. Pero yo digo, hasta ahorita para mí es algo misterio. Hay cosas que suceden. Por ejemplo, mire pues, ¿cómo entiende usted los milagros de multiplicación de panes y peces? No fue una vara de mágica, una varita mágica que el Señor extendiera: hágase los panes y ya, no. Eso es un tema, ¿verdad? Esos pescados en algún lado estaban viendo, eran pequeños. O sea, esa multiplicación es un misterio. Las cosas que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Hay un pasaje que la Biblia describe en Proverbios como un misterio y dice que así
como no logras, ahora pues la ciencia explica muchas cosas, pero así como no logras entender, tal vez me lo ayudan a buscar donde dice, Proverbios dice, cómo se va formando la vida de un ser en el vientre y su desarrollo, así tampoco logras entender cómo es la obra de Dios en nosotros. Y básicamente es un misterio. Claro, eso la religión lo empaña, el legalismo lo empaña, el montón de reglas que nos van a enseñar que es prohibido en la iglesia y que no, eso echa a perder muchas cosas que nosotros conozcamos, pero en nosotros se está formando Cristo. Dice, por eso Pablo dijo, yo vuelvo a tener dolores de parto hasta que la imagen de Cristo sea formada en ustedes. Cuando nosotros no entendemos eso, fácilmente podemos dañar la vida espiritual de un nuevo creyente que todavía está tiernito en su fe, que todavía hay cosas como hábitos, incluso ataduras, incluso hasta cosas de las cuales necesita ser libre, entre ellas algún hábito, alguna conducta, alguna forma de vida. Entonces eso es extraordinario. Entonces cuántas cosas pueden ser, pero ¿a quiénes se las van a dar a conocer? Dijo Jesús, para ellos no es, a ellos les hablo en parábolas, para que se cumpla en ellos la palabra que estaba ya en Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y con sus ojos va a estar como cegado su entendimiento. Y de hecho habla la palabra que, por ejemplo, hay un velo que está puesto sobre los judíos para que cuando ellos lean el antiguo pacto, la ley, dice que no entiendan nada, porque ese velo solo es quitado cuando uno viene a Cristo. Eso nos habla de una revelación. Mateo 8:21. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Hermano, ¿qué hace usted si alguien le dice, mira, yo voy a trabajar con vos, pero fíjate que ni modo, ¿qué pasó ahí? O sea, el papá está grave, o ya está en las últimas de sus días, o tal vez falleció, y eso era como de primera necesidad. ¿Qué le diría usted a alguien? Ahora, mire lo que implica, porque dice que no fue un creyente nominal, no fue un oyente, un seguidor a Jesús, aquellos que no, alguien que tenía parte en el discipulado de él. Y le dijo, otro de los discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero. Esa palabra primero es una de las palabras que el discípulo tiene que aprender. La gente en Dios que no aprende a conocer las primeras obras, el primer amor, y a priorizar en Dios. Mire, hay tanta gente, hay hermano nominal, ordinaria, oyentes, creyentes, pero si el día que tienen que buscar de Dios se les presenta cualquier invitación, un buen programa de televisión o cualquier cosa, dejan de congregarse fácilmente, incluso hasta un trabajo. No, hermano, el trabajo yo lo necesito, sí, pero esa palabra primero significa, es la palabra griega protón, 44:12 de la concordancia Strong, protón, que significa primeramente en tiempo, en lugar e importancia. En otras palabras, cuando este discípulo le dice, Señor, maestro, soy un discípulo tuyo, pero yo necesito ahora ir a tomarme un tiempo para enterrar a mi papá, ya está en sus últimos días, o alguna situación, o falleció, deja que yo vaya primero, y luego, ¿qué dice? Y luego te siga a ti. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Si usted hubiese sido un seguidor o un discípulo de Jesús, o no un discípulo, sino, Señor, eso es injusto, esta persona tiene que ir a enterrar a su papá, mira lo que está pasando, y tú le dices, sígueme. Eso no es correcto, Señor, porque hay que darle prioridad a eso tan importante que tiene él. Dice que él tiene toda la razón, dale unos sus 15 días. Y luego que, no, dice, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire, ahí podíamos ver no solo una instrucción, bueno, de hecho una instrucción, tú sígueme. Ahí podemos ver el precio del discípulo. Hay un precio, dice, todo el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz
siga y niéguese a sí mismo, o sea, deje de echarse las flores así usted. Fíjese, Jesús va a hacer todo en usted. Lo que Dios haga a través de su vida, la enseñanza que tenga, los dones que tenga, ya no es para que usted salude con sombrero ajeno, que dice, es que hermano, qué unción la que usted tiene, si solo me la paso orando. No, o sea, básicamente usted dice, todo lo que puedo hacer es porque lo he aprendido del Señor y todavía sigo aprendiendo de Él, ¿verdad? Entonces, note esto. Hay una iglesia, creo que es la iglesia de Éfeso, de las 7 iglesias del Apocalipsis, que le dicen, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la misma palabra, protos o protón. Parece ahí protos, protón viene de protos, que significa primero en lugar, en tiempo, en orden o en importancia. Entonces después le dice, han dejado también las primeras obras. Es decir, esa iglesia estaba en las primeras obras. Dios era primero en tiempo para ellos, primero en lugar, primero en importancia, hasta que empezaron otras actividades, el trabajo, el negocio, la familia, los amigos, las películas, la televisión, las ocupaciones, el oficio doméstico y todo lo que se pudo atravesar ahí, y las vino a quitar las primeras obras. Entonces, lo que básicamente yo veo aquí, que Jesús, este discípulo le está diciendo, Señor, seguirte es importante, pero ahora tengo algo más importante que seguirte a ti, que es ir a enterrar a mi papá. Entonces Jesús le dijo, está bien que lo vayas a enterrar, pero si quieres mejor vamos y lo resucitamos. Pero él no dijo, yo tomé una decisión y para mí, mire, y eso es una de las cosas, hermano. Yo no sé qué hubiese hecho usted ahí. Por si, ¿qué hubiera hecho? No me responda, pero estoy seguro que algunos ese día desertan del discipulado. Es considerado Jesús, ¿cómo es posible que quiera uno que esté en el discipulado? Es como que yo ponga, y es una necesidad el discipulado como un requisito para equiparnos y luego servir. Pero alguien puede decir que es considerado, si yo tenía que hacer otra cosa, pero quiere que yo esté en el discipulado. Y aquí le están pidiendo, Señor, yo tengo que ir a enterrar a mi papá. Primero, es más importante, primero en lugar, en tiempo e importancia, ir a enterrarlo a él y luego yo te sigo. No, si es primero o no. Es decir, Jesús está diciendo, le estás dando más importancia a ti, a las cosas que te pasan, que estar conmigo. Miren, eso es bien importante. Mateo capítulo 5 verso 1, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Mire, ¿qué caracteriza a los discípulos, hermano? Porque no dice, y cuando vio las multitudes, ¿qué hacían las multitudes? Tal vez alguno decía de atrás de la multitud, no se oye. Aunque no entendía nada, pero no se oía, pues que estaba entre la multitud. Pero los discípulos, aquí no oímos bien, ¿verdad? Mire, por eso sea discípulo. ¿Se acuerda cuando estaba en la escuela usted estudiando? ¿Dónde se sentaba usted? ¿Por qué se sentaba adelante? Para oír bien. ¿Y por qué no se sentaba atrás? Mire, cuando había examen, hermano, sí me sentaba atrás porque no había estudiado. Entonces atrás alguna respuesta me daban los demás, ¿no? Sí, atrás muchos molestan, atrás se pierde la atención. No estoy diciendo de ustedes, hermano, pero puede hacer, ¿va? Sí, de verdad. Por lo menos yo, pero es que es bien importante, de verdad. O sea, mire usted, no, aquí entre nos, a mí me pasaba, habían temporadas que yo me ganaba mi lugar adelante y me sentaba adelante. Pero no sé si a usted le pasó, pero habían veces que me sentaba atrás y me topaba con uno, más probablemente me iba a topar con uno atrás que estuviera distraído, que le gustara estar bla 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 en la enseñanza, y yo bajaba mis niveles de calificaciones porque prestaba menos atención, retenía menos. Entonces estaban las multitudes, pero las multitudes no se acercaban. Entonces es bien importante entender esto. De ahí la diferencia entre un discipulado y una reunión de multitudes. Aleluya, hermano. Incluso de local a veces uno se puede jactar, casa llena, hermano, para la gloria de Dios. Sí, pero son las multitudes. Jesús pudo haber dicho, mira, no tengo casa llena, aquí solo hay 12. Pero esos 12, después de discipularlos, los voy a llamar enviados. Los voy a mandar como apóstoles para que lleven este evangelio a todas las naciones.
Entonces, de ahí la gran comisión dice: id a todas las naciones. ¿Y a quiénes les dicen ir? No a las multitudes, sino a los discípulos. Entonces, bien importante. Y cuando vio a las multitudes, subió al monte. Después de sentarse, de ahí que también para la enseñanza es bíblico sentarse. No es porque yo esté sentado, pero dice: después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Ahí empieza a ver qué les enseña. Ahí están las bienaventuranzas. Pero aquí hay algo bien importante. Dice, les enseñaba, y la palabra enseñar aquí es la palabra griega didasco. Y didasco habla de enseñanza doctrinal, de enseñanza de fundamentos. Hay varias palabras ahí que tienen que ver con esto. Mire qué interesante. Abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes les enseñaba? A los discípulos. Las multitudes. ¿Y ustedes? Yo no sé, perdón, porque como Jesús, mire, a sus discípulos nunca les dijo: ustedes me siguen porque les enseño. Y a las multitudes, ¿qué les decía? Ustedes me siguen porque les doy de comer. Aunque otra versión no dice que les da de comer, porque la gente ahí no comía, hermano, y hartaba. Así que, de verdad, es que ni modo, si está sobraba comida. Entonces Jesús dijo: ustedes me siguen por las conveniencias que les doy. Les multiplico el pan, multiplico peces, y eso está bueno. Yo digo que la multitud es atrás. Los discípulos se acercaban: Señor, ¿y esa parábola qué significa? Yo no entendí. Y yo imagino las multitudes atrás: hey, Jesús, sí, va a haber milagros de multiplicación esta noche, que traje hambre. Ay, yo estoy diciendo: esta gente para lo que viene va. Entonces eso tiene que cambiar en nosotros para entender la necesidad de ser formados, equipados, discipulados, y que no se produzca una especie de estancamiento. Porque una de las cosas que hace el que es discípulo es que llega a enseñar en su trabajo, en la escuela, a los compañeros de clase, en la colonia, en su casa, y llega a enseñar lo que aprende. Pero, o sea, por eso Pablo también le dijo a Timoteo: estas cosas que has oído de mí, enséñaselas a hombres que sean fieles y aptos para enseñar a otros. Ahí hay un círculo virtuoso, porque Pablo discipuló a Timoteo. De ahí que vale la pena aunque sea uno, porque no sabemos si a un Timoteo le estamos enseñando la palabra. Pero cuando Pablo instruye a Timoteo, le dice: estas cosas que has oído de mí delante de muchos testigos, enséñaselas. Timoteo, no te quedes con lo que aprendiste. Enséñalas a quienes, a hombres fieles, porque no aptos, sino fieles, porque después los fieles el Señor los va a hacer aptos, o sea, preparados para enseñar a otros. Y entonces uno ve un círculo virtuoso: Pablo a Timoteo, Timoteo a los fieles, y los fieles a los otros. O sea, entonces la palabra no se iba a quedar. Es decir, que Timoteo no iba a venir con Pablo: Pablo, ya me has discipulado por 10 años, ¿será que me puedes dar el doctorado en conocimiento bíblico? Porque hoy soy un cabezón. Porque Pablo no estaba formando discípulos cabezones, sino gente que lo que aprendiera pudiera enseñar la palabra, aprender, enseñar. Y regularmente cuando uno no solo oye, no solo aprende, sino enseña, uno aprende 2 veces. Lo han oído ustedes de maestros en secundaria, en la universidad, que le dijeron: yo también. Qué bonito es oír a un licenciado, un catedrático que llegue y está al frente y te dice: yo también he aprendido mucho de ustedes. O sea, porque el buscar enseñarte lo llevó también a estar investigando, y eso produjo que el catedrático se formara en experiencia, por ejemplo, docente, y de ahí llegan a ser grandes maestros, porque han tenido mucho tiempo en la docencia. Es decir, que ellos, a la vez que están enseñando, están aprendiendo. De ahí que de alguna manera el discipulado como tal es de doble vía. Permite, yo por ejemplo estoy aprendiendo, o sea, esto para mí es fantástico, ¿verdad? Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, mire qué interesante, Jesús les dio poder. ¿A quiénes les dan poder?
a los discípulos. Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Porque, o sea, de ahí, hermano, yo me pongo a pensar, hermano, déjeme pensar en voz alta, porque casi todas las iglesias cristianas de X cantidad de número en este tiempo, 2020 para acá, pandemia, algunas se cerraron. Y no es porque no tenían gente, tenían 50, 100, 200 más personas quizá. Y las que no, tal vez llegaron a quedarse con un 50, con un 30%. Y me pongo a pensar yo en esto. O sea, ¿dónde estriba el problema? Es que eso es mi pensada, creo que la mayoría no habían sido discipulados. Eran oyentes, amaban los tiempos devocionales, congregacionales. Aleluya, hoy va a estar fulano de tal, hoy va a haber concierto tal, va a haber luces y humo y toda la cosa, y te vas hasta marear, y aunque no aprendas nada. Pero cuando vino la prueba, vino la sacudida, el discípulo le dan poder. ¿Y poder para qué? Esta palabra es exousia, que significa también, otras versiones dice autoridad. O sea, en la Biblia hay dos palabras, bueno, hay más seguramente, pero ahorita recuerdo dos. La otra palabra, dunamis, que nos habla, dice, cuando dice Hechos 1:8, y recibiréis dunamis. Ahí esa palabra, la palabra griega dunamis, dice, recibiréis dunamis o poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y aquí está la palabra exousia, que básicamente también significa poder, pero también significa capacidad. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder, o sea, aparte de la enseñanza, les dio poder, una impartición de poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos necesitan eso hoy en día? Bueno, qué hermoso es. Si no tiene usted eso, el pastor de la iglesia, ¿dónde está? Es que miren, una vez me acuerdo de una persona, no sé cómo consiguió mi número, yo ni sabía quién era. Este es el pastor, necesito que me libere. No me dijo que libere, que le haga un exorcismo a mi. Dije, Dios, él no sabía liberación, exorcismo quería. Mire, porque mire, amigo, parece que no sé quién está enchamucado. Y es que la persona, no sé si estaba drogada, chamucada, pero la verdad estaba fuera de sí. Entonces, porque vamos buscando a uno. ¿Por qué? Porque pensamos que tal vez por lo menos uno. Es que en la iglesia le han dado poder. ¿Qué podía hacer? El pastor, hermano, tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Entonces más o menos como la otra iglesia, que a la otra no gusta el pastor, sino al padrecito, ¿eh? Padrecito y el pastorcito, mire esto. Pero no hay discípulos. ¿Por qué no hay discípulos? No se han interesado en el discipulado y por lo tanto no les han dado poder para sanar enfermos. Pero qué hermoso que tú digas, por cuanto estoy siendo discipulado, yo recibo ese poder, esa autoridad que viene de parte de Dios para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y que usted, incluso mucha gente, mire, porque eso es algo bien extraño. Yo puedo llegar a usted, nosotros ahorita yo conformo un círculo virtuoso de enseñanza, pero yo jamás podré llegar a ese círculo familiar, a ese círculo que conforma sus amistades, sus compañeros de trabajo, y a ellos usted puede llegar. ¿Cómo? Por la palabra. Y estoy seguro que hay gente que está enferma, hay gente que tiene diversas necesidades de aprender, y lo va a hacer, y Dios te va a utilizar a ti en la medida que dices, yo me voy a interesar en el discipulado. Amén. Y luego, ahora note esto, los discípulos, ahora qué pasa en el versículo 2, y los nombres de los 12 apóstoles. Primero fueron discipulados, eran discípulos, y ahora se convierten en enviados. La palabra apóstol, que es una palabra griega que es apóstolos, significa enviado, delegado o embajador. Entonces, ¿a quiénes el Señor envía? ¿Quiénes son los que deben ser enviados a hacer la obra? ¿Quiénes son los que son discipulados? Estos básicamente aquí mire, ya dice, y empieza a describir ahí los nombres de los 12 apóstoles. Pero a mí me llama la atención que primero no llaman a los 12 apóstoles. Bueno, sí eran los mismos 12, pero estaban en calidad de discípulos.
Mire qué interesante, hermano. Quiere decir, entonces, eso es bien tremendo, que una iglesia apostólica va a ser una iglesia que tiene discipulado. Porque quiere decir que después de recibir el discipulado, Dios va a ver una unción apostólica sobre tu vida para que seas enviado o delegado para llevar la palabra. Mire, bendito sea Dios. Y yo en este ciclo diga cosas que a veces pasen raspando callos, va, o uñas encarnadas. Pero si uno no es discípulo, lo más es que uno puede llegar a ser vos de mi iglesia. No, pues si yo estoy yendo allá, no, hombre, venite a la mía, está más bonita, hombre. O sea, lo más que uno hace es incluso, y tal vez mejor, lo mejor tal vez es alguien que dejó de perseverar en este tiempo. Por ejemplo, yo recién, gracias al Señor, pues el Señor nos llevó para vivir. Ya estoy conociendo a mis vecinos. Conocí uno que es abogado. Y le dije, ay, mire, me enteré, me dice que usted ya sabía que era creyente. Y usted es pastor. Ah, sí, le dije. ¿Y usted? También somos creyentes. Y se están congregando. No, desde la pandemia nos quedamos. Y mire, me dijo, qué bueno, porque queremos que venga a la casa a orar por nosotros en la casa. Y también que nos comparta la palabra. Gloria a Dios, dije yo, porque ahí voy a empezar a dar la palabra, porque a mí me bendice mucho que la palabra no se quede en uno, sino la palabra la podamos trasladar, porque si la palabra produjo vida en nosotros, produce vida, produce restauración, produce fe. Imagina si esa palabra que tú tienes se la entregas a alguien, va a ser lo mismo o más que lo que ha hecho en ti. Si dar de gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y por eso que en un momento determinado la iglesia puede reunirse a niveles muy grandes en torno a la enseñanza de una persona, multitudes. Pero básicamente no hay discipulado, porque la mayoría lo que hacen, como digo, en el mejor de los casos es, no, vos vente a la iglesia, mira, no, hombre, mira, ves que en la iglesia vos los cultos 1 hora duran, mira, uno casi parece comida rápida, venta de comida rápida, ¿verdad? Es que a veces uno en este tiempo todo lo quiere rápido, ¿verdad? Media hora o gratis. ¿Has oído eso? Las entregas de a veces media hora gratis. Medicina te la llevan a la casa, y que comer a la casa lo que usted quiera. Entonces así rapidito. Entonces, por ejemplo, a veces, hermano, no, es que vieras que el culto dura un montón, hombre. En mi iglesia solo dice un amén, gloria a Dios, y ya 15 minutos vamos a su casa ya. De veras. Solo que al final uno hace su señal ahí, ¿no? O sea, el colmo, ¿verdad? Entonces dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder, autoridad, capacidad de sanar toda enfermedad, y los nombres de los 12 apóstoles. Ahora eran, muy bien, déjeme decirlo de esta manera. Déjeme decirlo de esta manera. Jesús dijo, bueno, ya discipulé a 12 discípulos, 12 aprendices. Ahora, después de todo lo que han aprendido, les he dado poder, autoridad para echar fuera todo demonio, para echar fuera, para liberar personas. Les he dado dones de sanidades para que puedan orar por los enfermos y se sanen. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Los voy a enviar. Van a ser apostólicos, para que lo que han recibido de gracia lo terminen dando por gracia. Yo digo esto, gracias a Dios por ese discipulado, porque después, cuando empieza la iglesia, estos apóstoles llevaron la palabra a los diferentes lugares, y hasta nosotros alcanzamos esa buena noticia gracias a que hubo uno. Dice que, por ejemplo, acá, si nosotros vemos un poquito la historia del evangelio, la gente vino. Yo recuerdo los primeros, hace muchos años, que a mis abuelitos en mi pueblito natal, dijo, o sea, llegaban en bestias, en caballos, que no habían carreteras ahí. Algunos de ellos misioneros de otros países, que trajeron la palabra pagando un gran precio, muchas veces rechazados, golpeados, lastimados,
Pero ellos, digo yo, bendito sea Dios por esos hombres que dejaron su comodidad de hogar, que dejaron sus casas. Hay una película que han dado de unos que incluso llegan a una tribu, no sé si en Sudamérica, no sé si alguien la ha visto, que ellos mueren. O sea, los vecinos, la gente oriunda de ese lugar los mata. Y uno se pone a pensar todo lo que pasaron, todo el precio que ellos pagaron, dejando su vida cómoda en un país del primer mundo, desarrollado, tal vez su casa y todo, para poder cruzar fronteras y llevar la palabra. ¿Qué los movía? Y digo yo que ya estaban ahora, no en el nivel de estar siendo discipulados, ahora iban a ser apostólicos. Entonces, ahora a veces uno ve en el principio y dice, anda, qué avivamiento de la iglesia del principio, qué glorioso, sí. Pero eran no solo discípulos, sino también eran apostólicos, eran enviados, delegados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bueno, ya terminó la tarea del discipulado, bueno, a seguir la obra. Vamos a ver, yo tengo algunos minutos más. ¿Cuánto llevamos de tiempo en la enseñanza? 50, dejémoslo ahí, 50, para que haya 50. Si el Señor lo permite, Cristo no ha venido a la misma hora, por el mismo lugar. El próximo miércoles continuamos. De verdad, usted puede venir en todos los evangelios, va a encontrar muchas cosas preciosas que Jesús. Aquí yo solo le compartí unos cuantos textos de lo que Jesús compartió y todavía ahí me quedé como a la mitad. Pero incluso no pasé ni siquiera a otro evangelio, solo en Mateo. Pero usted tiene la bendición y saber que su Biblia, por lo menos las de papel, casi todas tenían una concordancia al final. Es decir, todos los textos del antiguo, digamos, usted quiere encontrar acerca de la fe. Por ejemplo, usted encuentra una concordancia, busca la palabra discípulos y se pone a ver todo. Al final, Mateo viene en Mateo 28, id y hacer discípulos. ¿A quiénes les dice id y hacer discípulos? A los discípulos, a todas las naciones. Ahí es una palabra que se usa, es etnos, y significa razas, lenguas, tribus. O sea que solo, digamos, alguien puede decir, no, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ser discípulo. ¿Qué es eso de viajar, hermano, a las naciones, allá por Europa, Asia, África? No, está bien, sí, eso puede ser mejor ir a turistear, ¿va? Pero en realidad, que uno venga y, por ejemplo, es de valorar el trabajo, por ejemplo, que muchos han hecho, muchos discípulos han hecho en Guatemala, por ejemplo, donde para ir y hacer discípulos a las etnias, que por ejemplo, si usted va a llevar esta palabra a una etnia, ¿qué tendría que hacer después de este tema? Aprender francés, hermano, porque voy para Francia. Aprender otro, está bien 2 idiomas, pero aprender quizá Quechí, ¿qué más? Cachiquel, Mam, Sutuir, hay un montón de, o 20, ¿cuántas? 23 creo, 27, interesante. Y a veces nosotros, por ejemplo, no, hermano, o yo aunque sea, voy a aprender inglés para decir, oh yes, aunque no sé todo lo demás, pero oh yes, ¿verdad? Pero y tal vez hasta descalificamos o podemos poner en poco aprender un dialecto, un idioma, cuando realmente la tarea de hacer discípulos es ir y hacer discípulos a todas las etnias, a todos los etnos. Dice bautizar. O sea, ¿qué hace un discípulo después? Un día fue bautizado, otro día Dios lo prepara para ir a bautizar a otro. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, hasta el final del tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso. Entonces, dejamos hasta aquí. Después de cortar nuestra transmisión para los hermanos que están,
Si hay dudas o aportaciones en cuanto al tema, pues se pueden resolver. Amén. Los bendecimos, amados hermanos que están ahí conectados en la enseñanza de hoy. De verdad valoramos el que alguien esté conectado, oyendo, aprendiendo. E igual, no duden en enviar sus aportes o comentarios. Aportes, como mi hermano, estamos recibiendo aportaciones, dijo mi hermano. Cadenas, relojes, celulares, dijo, esas aportaciones. No, estamos recibiendo aportaciones porque digo aportes, y no aclaro. Y ya está pidiendo, van a decir, entonces mejor aportaciones, me refiero a aquellos aportes que nos ayudan mucho a aprender, porque eso es bien hermoso, hermano. Cuando alguien aporta, sobre todo lo que sabe, lo utiliza para edificar y no para contender. Entonces valoramos eso en el nombre de Jesús. Igual yo valoro mucho que usted esté acá esta noche para ser discipulado, y lo motivo con todo mi corazón, ¿verdad? De hecho, mucha de la temática que abordemos acá, muchos de los temas están escritos. Luego vamos a poder acercarse al área que tengamos delegada en medios de comunicación para poder tener un tema, cualquier tema de los que abordemos acá. Digamos, de discipulado, hay mucho escrito. Aparte de lo que usted puede tener en la Biblia, es decir, escudriñarla y tener todo ahí como disposición. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza, aprendizaje? Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das, por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos, Padre, para aprender de tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos honor y alabanza. Señor, sea esta palabra, Señor, que